Bien, una de las técnicas más importantes del yoga es la respiración. Aprender a respirar correctamente. Y dentro de todas las técnicas o el repertorio de yoga, hay una muy importante que es la respiración abdominal diafragmática. Puedes pensar, pero si yo ya respiro de forma bien, natural, yo ya respiro, ¿no? Vale, pero hay que respirar bien, correctamente. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el estado anímico y la respiración. Una relación entre el estado psicológico y la respiración. Si la respiración se vuelve agitada, superficial, nos vamos a ir poniendo nerviosos, nos vamos a ir agitando, se agita el cuerpo, se agita la mente, se agita el estado de ánimo y la respiración cada vez más rápida. En cambio, si logramos hacer la respiración cada vez más amplia, más suave, más calmada, la mente y las emociones se van a ir calmando. Hay esa unidad, esa relación entre el estado anímico y la forma de respirar. Entonces aprenderemos a respirar correctamente y nos centraremos en la respiración abdominal, que es la respiración más relajante de todas. El yoga tiene muchas técnicas de respiración o pranayama, pero en este curso solo vamos a aprender la básica, que es la respiración abdominal. Bien. Un concepto importante antes de practicar es que la respiración se produce por la musculatura, no por los pulmones. Los pulmones no tienen la capacidad de moverse por sí solos. Lo que se mueve es la musculatura de la caja torácica, hace que se expanda la caja torácica y por diferencia de presión con el ambiente entra el aire y después al contraer sale. Entonces, si queremos mejorar la forma de respirar, hay que trabajar, fortalecer la musculatura. Y hay tres zonas diferenciables en el cuerpo que intervienen en la respiración. La zona baja, abdominal, cuyo músculo fundamental es el diafragma. Es un músculo que va desde aquí, rodea la caja torácica y que al contraerse baja y hace que, por diferencia de presión, entre el aire. Al relajarse, sube, vuelve a su posición natural y sale el aire. En la franja media está la musculatura intercostal de las costillas, que hace que se expande la caja torácica y entre y salga el aire. Y por último, la zona alta, los músculos claviculares o del esternón, hacen que se eleve la parte alta. ¿Veis? Entonces, la musculatura media alta hace falta mucha energía para que entre aire. En cambio, la zona abdominal hace falta menos energía, menos esfuerzo para mover el diafragma y que entre un gran volumen de aire. Por lo general, como nadie nos ha enseñado nunca a respirar, respiramos pues como mejor sabemos o mejor podemos. Y la respiración natural de la gente suele ser media alta y de forma rápida y superficial. Es decir, entra poco aire y sale poco aire. Entra poco, sale poco. El objetivo es que entre mucho y también hacer la expiración larga para que salga bien. Si nos soltamos, difícilmente podremos llenar. Si nos soltamos bien, no podremos llenar bien. Luego veremos en la parte práctica cómo hacerlo. Pero es importante el concepto. Y también es importante respirar siempre por la nariz, tanto al inspirar como al soltar. Siempre por la nariz. Hay gente que le costará más o menos, pero hay que intentar hacerlo por la nariz. Muy bien. ¿Qué más? El diafragma está asociado también al sistema central del cuerpo. El sistema que tiene dos partes, que es el simpático y el parasimpático.
El sistema simpático nos activa, nos acelera. Y cuando se activa el simpático se bloquea el diafragma. Y la respiración es más potente, más alta, más poderosa. Si se segrega adrenalina, nos preparamos para la lucha, para la acción, para actuar. Y si queremos relajarnos, habrá que pasar al parasimpático, que es el que activa el diafragma. La respiración se vuelve más diafragmática, abdominal. Y vamos entrando en un estado de más calma. Y esto es la respiración. Todo este vídeo teórico es para que veáis la relación entre la forma de respirar, la forma de sentir, de ser, de actuar, de pensar, el estado anímico en general. Si queremos entrar en un estado de calma, es fundamental calmar la respiración, hacerla más amplia, más profunda. Bien, pasaremos ahora